Padre, aquí estamos una vez más. Bendecimos tu nombre en esta hora y te seguimos alabando y adorando. Y en este momento, Señor, queremos pedirte que nos ayude a reflexionar en tu palabra, que nos dirija, que obre en nuestra mente, que obre en nuestro corazón, que obre en nuestras vidas, para que podamos reflexionar en tu palabra de la manera que tú quieres que lo hagamos. Dirígenos, Señor, dirígenos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén. Hoy tenemos una reflexión, vamos a hacer una pausa de nuestra serie del Evangelio de Juan. Y como es obvio, hoy hacemos nuestro primer culto de domingo acá en nuestro nuevo templo. Y quisimos reflexionar bajo el tema el deseo del corazón de los que aman a Dios, basado en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 30. Esta porción de la Biblia contiene lo que es la oración de un hombre de Dios que le tocó fabricar el templo de Dios y que cuando ya el templo va a ser inaugurado, iba a entrar a usar el templo para adorar al Señor. Aquí expresó los deseos de su corazón para ese lugar que Dios entregó en las manos de él y de su pueblo. Y yo quiero que me acompañen a la lectura de Primera de Reyes, capítulo 8, del versículo 22 al 30. Es una porción de la oración del rey Salomón, cuando les tocó iniciar el trabajo en el templo y dedicar ese templo al Señor. Dice la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 30, en la versión Nueva Traducción Viviente. Luego Salomón, de pie ante el altar del Señor y frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró: Oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esta promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero es realmente, haz una pregunta aquí, pero es realmente posible que habites en la tierra. Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de todo tu pueblo Israel, cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo, donde tú vives, y cuando nos escuches, perdona. Amén. Amén. Hoy vivimos un momento único, un momento que marca la vida de cada uno de nosotros, tanto un antes y un después. Como congregación, esto es un antes y un después para nosotros. Es un momento para poner en orden nuestras prioridades, sabiendo que Dios ha puesto en nuestras manos este lugar donde hay un altar que se ha levantado en el nombre del Señor para que aquí se predique su nombre. Este lugar donde tenemos la responsabilidad de cuidar
donde tenemos la responsabilidad de no solamente cuidar la planta física, sino cuidar el testimonio de una congregación que le sirve a Dios y que predica la palabra de Dios. Por eso hoy es un día donde marca un antes y un después para cada uno de nosotros. Poner en orden nuestras prioridades como iglesia es un fundamento que nos va a preservar, que nos va a mantener firmes, que nos va a mantener vivos como una iglesia de Jesucristo. Esta porción de la Biblia que nosotros estamos reflexionando hoy de 1 Reyes 8 nos muestra lo que debe de ser el deseo de toda persona que ama a Dios, de todo pueblo que ama a Dios y que desea de corazón cumplir sus propósitos. El enfoque aquí no es una planta física, no es un edificio. El enfoque aquí es exaltar a Dios, buscar guianza del cielo. El enfoque aquí es suplicar que Dios permanezca en este lugar, que la presencia de Dios permanezca en este lugar y que su misericordia esté con nosotros. Amén. Hay lugares donde Dios se aparta, hay lugares donde Dios se va. Y que sea el deseo de nuestro corazón, que sea el anhelo, que la presencia de Dios no se aparte de nosotros, sino que vaya con nosotros, como dijo Moisés: si tú no vas conmigo, no me vas de aquí. Que la presencia de Dios sea genuina y real en este lugar. Pero para que la presencia de Dios sea genuina y real en medio nuestro, nosotros debemos de buscar la guianza divina. Buscar la guianza divina reconociendo la grandeza de Dios y su fidelidad. Yo quiero que veamos por un momento los versículos del 22 al 24 de esta 1 Reyes 8 y veamos cómo nos sirve de modelo a nosotros hoy la actitud de este hombre de Dios que hoy nosotros deberíamos imitar. Debemos imitar esta actitud que dice de los versículos 22 al 24. Primero, viendo que una persona guiada por Dios reconoce que no hay Dios como nuestro Dios. La primera cosa que una persona que sirve a Dios, de una iglesia que invoca el nombre de Dios debe hacer, es reconocer que no hay Dios, que no hay otro Dios como nuestro Dios, que Dios es el Dios soberano, el Dios supremo. Y ponerle a Dios en ese lugar nos va a garantizar a nosotros no perder la ruta, no perder el foco. Muchas veces hay diferentes cosas que hacemos, diferentes pensamientos, líneas de pensamiento que entran a los lugares y que la persona también sigue, que le cambia la ruta. ¿Sabes? Comenzamos a coquetear con cosas, comenzamos muchas veces a seguir personas, formas, modas, cosas que vienen de moda muchas veces, la iglesia le cae atrás, le caemos atrás cosas que nos desvían del propósito, que nos apartan de Dios. Por eso una persona que cree en Dios, una persona que ha propuesto su vida para vivir para Dios, para cumplir el propósito de Dios, debe mantener a Dios en su justo lugar. Saber que Dios es grande, Dios es soberano y que no hay ninguna otra cosa, ni ningún otro Dios más grande que nuestro Dios. Muchas veces solamente Dios no solamente es una deidad, a veces son cosas materiales. A veces hay propósitos en nuestras vidas que se convierten en nuestro Dios. A veces hay causas que se convierten en nuestro Dios. Y sí estamos en la iglesia, sí decimos que somos cristianos, pero nuestra prioridad no es Dios. O le damos 90% de nuestra vida a Dios, pero hay un 10% que lo reservamos. Hay áreas que esa área no. Esta 90 sí, pero esta 10 no. Y a Dios tenemos que entregarnos por completo. A Dios tenemos que ponerlo en el lugar que a Él le corresponde. Una persona guiada por Dios reconoce el lugar que le corresponde a Dios. Una persona que vive para Dios reconoce el lugar que tiene Dios, no solamente como Dios, sino como mi Dios, el Dios de mi vida, el que guía mi vida, el que guía mis pasos, por el cual yo vivo y por el cual me muevo. Una persona guiada por Dios también reconoce la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es
Dios, y Él guarda el pacto con sus hijos, con su pueblo. Dios tiene muchas promesas para nosotros en su palabra, y Él las cumple. Porque Dios no obra para mentir. Dios es, como se conoce teológicamente, inmutable. Dios no cambia. Dios es fiel. Nosotros no somos fieles. Dios es fiel. La fidelidad de Dios debemos reconocerla y agradecerla todos los días de nuestras vidas. Para mantener nuestra vida espiritual saludable, debemos darle su lugar, el lugar que a Dios le corresponde, y mantener un agradecimiento a Dios por su fidelidad. Levantarse y acostarse cada día agradeciendo a Dios porque Él es fiel. Agradeciendo a Dios por esa misericordia que guía nuestra vida, que Dios nos perdona una y otra vez, nos perdona, nos restaura si nos humillamos. Agradeciendo a Dios porque Dios es Dios y no es hombre. Agradeciendo a Dios porque Él es fiel. Yo quiero que veamos aquí un momento los versículos del 22 al 23 y vayamos un momento de regreso a esos versículos. La expresión que usa la Biblia aquí, este siervo de Dios, que nosotros deberíamos tomar para nosotros en el alma. Dice la Biblia, versículo 22 de 1 Reyes 8, luego Salomón, de pie ante el altar del Señor, miren la posición, él se pone de pie ante el altar del Señor y sigue diciendo, y frente a toda la comunidad de Israel. Públicamente y abiertamente este hombre hace una postura, él se levanta y se pone de pie frente a todos, para que todo el que estuviera ahí pudiera verlo. Él no se avergonzaba. Él servía a un Dios y él tomaba postura de quién él era y al Dios que le servía. O sea, frente a toda la comunidad de Israel, levantó sus manos al cielo, una postura de actitud espiritual. Levantó sus manos al cielo, una actitud de dependencia. Y oró. Oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable a quienes andan delante de ti de todo corazón. Hay condiciones. Dios cumple el pacto a toda persona, a toda iglesia que anda delante de Dios, o sea, que se mantiene en la presencia del Señor, pero no solamente que se mantiene en la presencia del Señor, sino que lo hace de todo corazón. La Biblia, con mucha frecuencia, hace insistencia en expresiones como esta, de todo corazón. Los seres humanos siempre tenemos reservas. Siempre tenemos reservas. Y con Dios no podemos tener reservas. Por eso, nuestra entrega al Señor, por eso debemos nosotros de vivir entendiendo que a Dios no le entregamos fracciones de nuestra vida, lo entregamos por entero. Que como este siervo de Dios reconoció públicamente que Dios es fiel, que cumple sus promesas, que cumple su pacto, que sus acuerdos con su pueblo, que también nosotros lo reconozcamos y lo hagamos de todo corazón. Una persona guiada por Dios, una persona que ama a Dios, también testifica de Dios, habla de Dios, comparte con otros lo que Dios ha hecho en su vida, la grandeza de Dios. Una persona que ama a Dios, una persona que es guiada por Dios, no cierra su boca. Cada oportunidad que tiene, habla de la grandeza de su Dios. Le deja saber a otros a qué Dios es que decir. Hay muchas personas que han escuchado hablar de Dios. Hay muchas personas que desde que nacen y además ahora, como tenemos en el tiempo de la tecnología, las redes sociales, escuchan hablar de Dios de manera general, pero quizás tienen 10, 20, 30, 40 años escuchando hablar de ese Dios que le entra por un oído y sale por el otro, y un día es usted el que comparte con esa persona un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Esto mismo que estamos viviendo como congregación es algo que nosotros tendremos los días que Dios nos dé en esta tierra para compartirlo
con aquellas personas que no conocen a Dios y con aquellos inclusive que están comenzando a servir a Dios para que vean la grandeza del Dios al cual le servimos. Esto que a nosotros nos ha pasado es algo que debemos utilizarlo para que el nombre de Dios sea exaltado. Para que el que está allá afuera sepa que nuestro Dios es real. Cuando nosotros pensábamos que no teníamos la finanza, o pensábamos no, sabíamos que no teníamos la finanza, que no teníamos los medios, que no teníamos ni siquiera estados financieros hechos, porque apenas teníamos 2 años de haber iniciado. Nosotros humanamente decíamos, no hay condiciones para nosotros entrar en una transacción. Y Dios la hizo. Tumbó barreras que nos sorprendieron. No porque Dios no lo pudiera hacer, sino porque lo hiciera en un momento que nosotros decimos, wow, Señor, nos sorprendiste. Puso desde un principio las fichas en su lugar, trajo al medio de nuestras personas para que todo esto pudiera ser posible. Trajo personas claves que pudieron estar aquí en este momento para que esto fuera una realidad. Para que lo que no podíamos lograr quizás por falta de dinero, eso viniera de otra vía. Dios movió corazones. Todavía ayer una de las personas que colaboró con nosotros, como 2 meses colaborando, ayer se fue de viaje y me dijo ayer, mire, primero me habló hace varios días, me dijo, mire, yo quiero que usted sepa, porque cuando entró aquí yo le dije, mira, vamos a hacer este trabajo y después hablamos, porque tenemos confianza. Y me dijo hace unos días, mire, yo quiero que usted sepa que yo no le había dicho nada, pero yo puse en mi corazón no cobrarle por este trabajo. Yo voy de viaje, pues tengo un compromiso familiar, una situación con mi familia. Y si usted puede, me da algo, pero yo no le voy a cobrar por el trabajo. Y lo que esta persona hizo es un trabajo promedio de algunos 6 o 7 mil dólares. Yo pensé que el trato iba a ser pagárselo al paso. Pero no. Eso ese es mi aporte para esta iglesia. Y le estoy hablando de una persona no creyente. Estoy hablando de otro creyente. La cantidad de personas no creyentes que Dios movió para aportar esta causa es, yo pienso que un porcentaje más elevado que los mismos creyentes. Yo, hermano, agradezco al Señor. Agradezco al Señor por esto, por haberme permitido ver esto, por haberme permitido vivir esto. Porque eso hace que de manera tangible uno pueda ver a qué Dios es que uno recibe. No simplemente porque fuéramos nosotros, sino por habernos permitido ver su poder, su majestad, su soberanía. Cuando Dios le pone el sello a algo, Dios ha hablado. Y eso es un gran compromiso que tenemos nosotros acá en este lugar. Darle a Dios su lugar, glorificarlo y no cerrar nuestra boca, no cansarnos de hablar y testificar de Él. Donde quiera que nos se nos dé la oportunidad, poner el nombre de nuestro Dios en alto. Hay mucha gente que está esperando escuchar palabras de esperanza. Hay mucha gente que está esperando escuchar de aquellos que le sirven a Dios, que hablen de esa esperanza que nosotros tenemos que ellos no tienen. Y eso es un trabajo de cada uno de nosotros. Por eso dice aquí la palabra, en el versículo 24, cuando hablamos de testificar a Dios, dice este hombre de Dios, Salomón, has cumplido tu promesa a tu siervo, o sea, reconoce el favor de Dios, a tu siervo David, mi padre. Pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy has cumplido con tus propias manos. Cuando Dios hace algo en su vida, cuando Dios hace algo en medio nuestro, nosotros no podemos callarlo.
Debemos testificarlo porque eso le sirve a otros que quizás están viviendo un momento de desesperanza, que quizás están viviendo un momento donde piensan que todo se terminó o que no hay solución a lo que están viviendo. Y esa es la grandeza de la iglesia de Jesucristo, que le sirve a un Dios que hace de lo imposible, hace lo posible. El deseo de un corazón que ama a Dios suplica a Dios con una actitud humilde. Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, los seres humanos, principalmente los creyentes, es mantener la humildad. El corazón de madre lo llevó a ser Satanás. Por eso, la humildad de corazón, como dijo Jesucristo, aprendan de mí que soy malo, soy humilde de corazón, debe ser un factor que debe de dominar nuestras vidas. No una apariencia de humildad, humildad de corazón, como dijo Cristo. Una persona que ama a Dios, una persona que tiene el deseo en su corazón de agradar a Dios, de vivir para Dios, le suplica a Dios, le ruega a Dios con humildad. A veces yo escucho personas que dicen, no, yo le estoy demandando al Señor y yo estoy reclamando estas cosas al Señor. Digo, bueno, yo no le reclamo al Señor. Yo le pido al Señor su misericordia. Y le pido su voluntad, porque eso es lo que la Biblia me enseña. Ahora reclamarle, ¿quién soy yo para reclamarle a Dios? Yo creo que aquí no se debe de pasar, porque la Biblia es muy clara y específica. Señor, si es su voluntad, ¿cuántas cosas nosotros no deseamos que no nos convienen? Y Dios no nos las da porque no nos conviene. Eso es parte de su cuidado para nosotros. Y por eso debemos pedirle a Dios en humildad, Señor, tú sabes que esto que estoy pidiendo, ahora mi Dios, que sea tu voluntad, porque la voluntad tuya es perfecta, es santa. Y tú cuidas de mí. Tú quieres lo mejor para mí. Lo que tú me vayas a dar es lo que necesito. Entonces debemos aprender también a orar su voluntad. Pero por sobre todas las cosas, a mantener la humildad. A ir a la presencia de Dios con una actitud humilde. En el versículo 28 vemos un ejemplo de esa humildad. Dice la Biblia aquí, y es la oración de Salomón, sin embargo, él sigue hablando al Señor, sin embargo, escucha mi oración y mi súplica. Un hombre que sabía que Dios lo había señalado, que había sido ungido por Dios para asumir el reinado, para dirigir al pueblo, que había sido señalado por Dios para construir el templo que Dios le negó a su padre que construyera. Conociendo todo esto, él se acerca a Dios y le dice, te suplico que escuche mi oración y mi súplica. Con súplica, oh Señor, mi Dios, consciente de que estaba acercándose a su Dios, te suplico que escuche mi súplica. Señor, le da su posición, le reconoce su grandeza, mi Dios. Oye el clamor y la oración que tu siervo hoy eleva a ti. Reconociendo que era simplemente un siervo del Señor, una persona que servía al Señor. Le suplica que escuche su oración, como debemos hacer cada uno de nosotros cuando nos acercamos a Dios. El deseo de una persona que tiene un corazón para agradar a Dios, que vive para Dios, debe implicar que mantengamos una actitud humilde delante de Dios. Porque eso va a garantizarnos que la presencia de Dios se permanezca con nosotros. Y nos va a quitar mucho dolor de cabeza. Debe de ser una actitud constante en nosotros. Eso debe de ser una actitud que no se aparte de nosotros. Y eso nos va a guiar a tener ese deseo de que los ojos de Dios se mantengan sobre nosotros. De que en el caso nuestro como congregación, los ojos de Dios se mantengan sobre este lugar. Me gusta la palabra del versículo 29, cuando dice aquí en esta oración, que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará allí. Que siempre oigas las oraciones
que elevo hacia este lugar. Yo quiero volver un poquito atrás en lo que está pidiendo este hombre de Dios, que es que, hermano, que ojalá nosotros pudiéramos hacer parte de nuestra oración constante, de manera particular y como congregación. Que de día y de noche estén sobre este templo tus ojos. O sea, que la mirada de Dios, que la observancia de Dios no se despegue de nosotros. Que esté sobre esta congregación y por consecuencia, obviamente, nosotros somos la congregación, cada uno de la que conformamos. Que esté sobre nosotros los ojos del Señor, vigilándote, cuidando, guardando, protegiendo, guiando cada paso que nosotros demos, dándonos el discernimiento de la ruta que debemos tomar en cada decisión que tengamos que tomar, dándonos el discernimiento de las palabras que tenemos que decir en cada conversación, dándonos a nosotros la capacidad de hablar plena y genuinamente en el nombre del Señor. Que los ojos de Dios estén con nosotros y no se aparten de este lugar. Que nosotros podamos hacer una plataforma, una base, un trabajo en el Señor que pueda ser un buen soporte para nuevas generaciones de creyentes que vengan a servir acá. Que Dios nos permita a nosotros formar personas que sigan esta causa, que de aquí puedan salir a otros lugares a trabajar, que de aquí se puedan levantar otras obras, que el Evangelio siga predicando, que podamos entender el lugar donde vivimos, la comunidad donde servimos, la comunidad de esta ciudad de Londres tiene muchas cosas muy particulares, diferentes a otras ciudades. Y nosotros como una etnia que estamos acá, que la mayoría, el mayor porcentaje somos hispanos en esta ciudad, somos los que estamos llamados a hacer este trabajo. Porque Dios nos tiene en un contexto en el cual conocemos. Dios nos ha permitido a nosotros estar aquí juntos, personas de diferentes países, nacionalidades, pero con muchos factores comunes. Pero si nosotros perdemos de vista el propósito, si la guianza y la observancia de Dios no está con nosotros, no vamos a llegar muy lejos. Hermanos, la presencia de Dios es necesaria para la vida de cada persona y para la vida y la subsistencia de cada congregación. Sin esa presencia de Dios, nosotros no vamos a poder llegar a ningún lugar. Porque una persona que ama a Dios, que busca ser guiado por Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, mantiene un sentido de propósito claro. Mantiene un sentido de la comunicación con Dios. Desea que Dios le escuche, que Dios le perdone. Nosotros sabemos que en nuestra humanidad con frecuencia fallamos al Señor. Fallamos. Está en la Biblia, nos lo advierte la Biblia, que fallamos a Dios. Ahora, que la voluntad de nuestro corazón sea que Dios nos escuche y nos perdone. Cuando nosotros estamos mal delante de Dios, hay interrupción para nuestras oraciones. Porque no estamos bien. Y tenemos que ponernos a cuenta delante del Señor. Tenemos que ir delante de Él para que en su misericordia nos perdone y nos escuche. Para que como pueblo nosotros vengamos acá y tengamos oraciones congregacionales, esas oraciones puedan subir al trono de la gracia. Puedan ser escuchadas por Dios. A veces hay personas, a veces hay congregaciones que oran constantemente y sus oraciones no tienen respuesta. ¿Por qué no tienen respuesta si son un pueblo de Dios? Si son un pueblo guiado por Dios, ¿por qué no hay respuesta? Son cosas que debemos analizar. Y no analizar a fulano, a aquella iglesia, a este o a fulanito que conozco. Analizarme yo. Que yo esté realmente en la brecha con el Señor. Que el lugar donde Dios me ha puesto a servir, yo esté dispuesto a tener la humildad de ir al Señor, presentarle mis faltas, pedir perdón, arrepentirme de corazón,
para que Dios escuche nuestras oraciones, para que Dios nos guíe, para que Dios pueda ser glorificado en medio nuestro. El deseo de una persona que escucha a Dios no solamente es un deseo personal, también es un deseo colectivo, porque entiende el propósito de Dios, el plan de Dios, y se ve a sí mismo como parte de un pueblo, que es el pueblo de Dios. Las palabras del versículo 30, cuando este hombre de Dios dice aquí, pidiéndole al Señor que atienda las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo. No está pidiendo, no se está viendo a sí mismo, no se está viendo como un ermitaño, se está mirando como un individuo que es parte de un colectivo, como un individuo que es parte de un cuerpo. Uno de los retos grandes que tiene cada iglesia es poder trabajar cada persona consigo mismo para entonces poder relacionarse con sus hermanos y trabajar como pueblo. Nosotros no somos individuales. Nosotros no somos personas que este es mi evangelio, este es mi esquina, este es mi espacio. No, yo soy parte del pueblo de Dios. Yo soy parte de un conglomerado de personas donde Dios me ha llevado, me ha puesto con un propósito. Yo me muevo junto con ese pueblo. Yo camino con ese pueblo. Yo no soy una persona sola. Yo no puedo decir ahora, yo aquí, como pastor en la congregación, voy a tomar esta decisión. O voy a hacer esto. Es mi ronco pecho. Porque me debo a un Dios y a una congregación. Amén. Y así cada uno de los que estamos acá, cada decisión que vamos a tomar, cada cosa que vamos a hacer, cada cosa que vamos a decir, debemos llevar a los pies del Señor y pensar cómo esto bendice o daña al pueblo en el cual Dios me ha puesto. Cómo esto trae gloria al nombre de Dios o vergüenza al testimonio de la iglesia. Cada cosa que hacemos, debemos pedir a Dios que nos ayude, para que nuestras oraciones puedan llegar, para que las oraciones de este lugar puedan subir al trono de Dios, para que nosotros podamos ser escuchados por Dios cuando elevamos nuestras oraciones. Para que el mismo Dios, como dice la Biblia, a través de su Espíritu Santo, nos guíe cuando vamos a orar. El Espíritu Santo guía al creyente de cómo orar. Cuando usted es una persona que tiene comunión con Dios, dice la Biblia, que el mismo Dios, su Espíritu Santo, le guía en la dirección que usted debe orar. A veces nosotros no estamos formados correctamente en el tema de la oración. A veces pensamos que orar es simplemente pedirle cosas a Dios. Pero orar es caminar, es buscar, es tratar de estar en el centro de la voluntad de Dios. El que ora, guiado por Dios, ora en la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, en el día de hoy debemos analizar cuál es el deseo de nuestro corazón. Si es realmente el deseo de mi corazón agradar a Dios, porque amo a Dios, o es algo otro. Y yo le pido al Señor que cualquiera que no esté en esa sintonía de querer agradar a Dios, que cualquiera que no esté en esa sintonía de amar a Dios, pueda humillarse, pueda venir a los pies del Señor, para que sus oraciones puedan ser contestadas, para que la cobertura de Dios pueda estar con cada uno de nosotros, para que como iglesia nosotros podamos reunirnos, invocar el nombre de Dios y ser escuchados. Amén. Para que como iglesia podamos invocar el nombre de Dios, porque estamos siendo guiados por el mismo Dios en la dirección que estamos yendo. Porque estamos caminando en el propósito de Dios y no en una agenda personal de ninguno de nosotros. Porque estamos caminando en lo que Dios quiere, porque nosotros debemos siempre recordar que somos solo simples instrumentos en las manos de Dios. Y todo lo que hacemos y todo lo que podamos nosotros poner al servicio de la iglesia
lo hacemos porque somos instrumentos en la mano del Señor. Pero nunca jamás deberíamos nosotros tener una agenda particular y nunca jamás deberíamos tener nada que se salga del propósito de Dios. Amén. Que procuremos siempre estar caminando en la dirección que Dios ha trazado para nosotros como individuos y para nosotros como pueblo. Si nosotros creemos y vivimos para Dios, nuestro corazón debe estar dedicado a obedecer, a depender y a hablar de las cosas que Dios ha hecho y hace en medio nuestro, procurando siempre que los ojos de Dios estén sobre este lugar, estén sobre nuestras vidas. Que los ojos de Dios no se aparten de esta congregación. Amén. Que los ojos de Dios no se aparten de nuestras vidas. Amén. Que la presencia de Dios more en este lugar. Que las personas que Dios va a traer a este lugar, porque le dice la Biblia que Dios es quien añade a la iglesia lo que han de ser salvos. Que las personas que Dios va a traer acá encuentren un oasis, un lugar de bendición, un lugar donde se adora a Dios, encuentren una familia de la fe, encuentren un pueblo, un lugar, un conglomerado de hombres y mujeres que ama a Dios y ama a su prójimo. Y que lo único que busca es glorificar el nombre del Dios al cual le servimos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que nos ayude, nos guíe, nos guarde y que nos mantengamos en el propósito. Que sea siempre el deseo de nuestro corazón amar a Dios, servir a Dios y estar bajo su propósito santo. Que sea siempre el deseo de nuestro corazón que la comunión con Dios sea el factor elemental que mueva nuestras vidas y que mueva nuestra iglesia. Que los ojos de Dios no se aparten de este lugar. Que la dirección de Dios sea nuestra brújula. Que bendiga nuestras vidas y que por consecuencia bendiga la vida de todo el que se asome a nosotros. Que seamos un verdadero instrumento de bendición. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu guianza. Gracias, Señor, por habernos tenido por dignos. Gracias, Padre. Tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, las fortalezas y las debilidades. Yo te suplico, mi Dios, que tú completes la obra en cada uno, para que podamos, Señor, ser un instrumento útil. Para que seamos, Señor, una verdadera vasija donde tú la llenes y la uses para la gloria de tu nombre. Haciendo esto, Señor, tu palabra nos promete que vamos a tener paz, tranquilidad y que vamos a vivir conforme a tu santo y bendito propósito. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por permitirnos ser tus hijos. Gracias, Padre. Sigue con nosotros. Sigue con esta congregación. Sigue guiándonos. Y por favor, mi Dios, mantén sus ojos espirituales abiertos. Y no despegues tus ojos en esta congregación, para que nuestras oraciones puedan llegar al trono de tu gracia y para que podamos ser un instrumento en tus manos en esta comunidad. Te suplicamos esto, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén.